en Tetuán de 1900. Este señor era pintor y, como dice de él, que era capaz de pintar un cuadro en 4 minutos. El otro, Julio, que era médico, y luego Salvador, que era farmacéutico. Tenemos que imaginar un médico o farmacéutico en Tetuán de 1900, cuando ya la medicina europea casi no existía. Entonces, gente muy respetada, con mucho valor y que permitieron también desarrollar la sociedad marroquí. Hablando de medicina, no podemos mencionar a este señor, Víctor Ruiz, el Tabib Rumi. Tabib Rumi en árabe significa el médico español, un médico cristiano o algo así. Y Tabib Rumi iba a las cabilas de Rif, hacia el año 1910. Estas cabilas conocieron la medicina gracias a él. Y hubo un interés recíproco. Ellos necesitaban de su medicina, él necesitaba conocer la realidad. Entonces se hizo periodista, luego escritor muy conocido, porque ellos le dieron toda la confianza, los datos, la información que necesita. Curiosamente, es el abuelo materno del exalcalde de Madrid, de Alberto Ruiz Gallardón, Tabib Rumi. Entonces hubo esta inmigración, volvemos a la familia, ¿verdad? Esta inmigración de comerciantes. Comerciantes marroquíes, a partir del comienzo del siglo, empiezan a llegar a España, especialmente a Andalucía, por una razón sencilla, porque ahí había mucho interés de adquirir productos de artesanía marroquí, sobre todo ropa, para celebrar las fiestas de moros y cristianos, tanto el 2 de enero en Granada o en otras partes donde se celebran estas fiestas, y ahí empieza mucho interés por esta ropa. En la exposición del 29 de Sevilla también hubo un pabellón muy importante de la artesanía marroquí, y estos comerciantes marroquíes reanudaron un centro comercial de la época de Al-Ándalus, que es Alcaizaría de Granada. Alcaizaría es el estado actual de esta Alcaizaría, que hasta la actualidad se venden productos de la artesanía marroquí. Pero aparte de este comercio modesto, hubo algunos comerciantes de gran envergadura que se instalaron en Madrid, como este señor, Enrique Buzian. Enrique Buzian es Mohamed Buzian, tú seguro que lo habrás conocido cuando estabas tú en Madrid, era su época gloriosa. Y Mohamed Buzian en los años 70 y 80 se convirtió en un hombre de alta sociedad en Madrid. Se llamaba el relojero de Madrid. Joyero. El joyero y relojero. En la calle Mayor, esta es, en la Puerta del Sol, calle Mayor número 6, y aquí, como se señala, que tiene algunos relojes, en los años 70 valían 300.000 pesetas. Ya sabemos qué tipo de clientela tiene él. Y él se hizo famoso porque ganó en esa época el premio Los Formidables, que se daba a la gente de alta sociedad. Lo ganó antes que él Julio Iglesias, Concha Velasco y otros, y se convirtió en todo un señor de alta sociedad. Luego, él estaba relacionado con el mundo del fútbol, era uno de los dirigentes del Atlético de Madrid, y se presentó en los años 70 a las elecciones para presidir el Atlético de Madrid, pero no pudo ganar porque el rival era nada menos que Vicente Calderón. Pero siempre era uno del Atlético de corazón. Bien, ahora pasamos a un tema un poquito delicado, pero hay que hablarlo, no todos son flores. Estos son los marroquíes que llevó con él Franco. Hubo entre 70 y 80.000 marroquíes. Sabemos que la sublevación del 36 empieza en Marruecos, en Tetuán y en Melilla, y Franco llevó con él a estos soldados, pero muchos de ellos no sabían por qué iban ahí. La hambruna, la mayoría de ellos eran de Rif, escaparon del hambre, llegaron ahí, hay que imaginar, claro, que hicieron atrocidades, como se hace en este tipo de guerras entre hermanos, guerra civil, pero la imagen que se quedó en la memoria popular española, yo digo que no es muy justa de cara a esta gente. Por eso yo recomiendo este libro, el mejor libro que se ha escrito, la gran historiadora María Rosa de Madariaga, Los moros que trajo Franco. Ella explica las razones verdaderas. Y nos dice que Franco era gente analfabeta, gente no sabía dónde iba, él les mintió, él les convenció que hay
hay una cuestión en común, hay una lucha común que es luchar contra los enemigos de Dios. No les dijo a los comunistas, ellos no podían entender el comunismo, que esos eran ateos y que hay que luchar, que tanto los musulmanes como los cristianos, o sea, tanto los nacionalistas como los soldados marroquíes tenían una sola causa, es luchar por la palabra de Dios. Claro que más tarde Franco los utilizó como escolta, como guardia mora, y es una cuestión que yo creo que hay que entenderla en su contexto histórico. Entonces hemos hablado de la inmigración de comerciantes, de estos soldados, hubo una inmigración de obreros. En los años 30 nos encontramos con centenares de inmigrantes marroquíes, de mineros en Asturias, pero luego hubo una inmigración importante de estudiantes. Desde comienzos del siglo XX hay una inmigración de estudiantes que van a España. El más famoso de ellos, y que todos ustedes conocen, es Abd el-Krim, el héroe de la guerra de Rif. Encontramos en 1904 estudiando Derecho en la Universidad de Salamanca. Luego, en la segunda década, en 1917, nos encontramos con su hermano menor estudiando Ingeniería en la Universidad Central de Madrid. Pero algunos incluso en esa época ingresaron a la Academia Militar. El más famoso de ellos es Mohamed Muzia, entró en la Academia de Toledo en 1913 y para permitirle el ingreso, esta academia tuvo que cambiar sus estatutos porque era necesario, todo estudiante que ingresaba en esta materia tenía que ser católico. Y gracias a la relación que tenía su padre, el Qasim Muzia, uno de los alcaides de Rif, con el rey Alfonso XIII, le permitieron entrar a esa academia, termina su carrera y se quedó en España. Y ascendió hasta llegó al grado de general en el ejército español. En el 56, cuando Marruecos logra la independencia, Mohamed V quiere crear el ejército, las Fuerzas Armadas Reales, le llamó para participar en esta obra y le dio el grado de mariscal. Es el único mariscal de la historia de Marruecos. A partir de los años 30 y 40 ya encontramos más estudiantes marroquíes en las universidades españolas, pero sobre todo en la Universidad de Granada. ¿Por qué? Porque la enseñanza en la zona del protectorado estaba muy relacionada con la Universidad de Granada. Todos los que terminaban el bachillerato venían los profesores de Granada para examinarlos, y ellos venían a Granada y se instalaban en esta residencia. Esta se llama la Residencia de los Estudiantes Marroquíes. Una residencia maravillosa que daba directamente a la Alhambra. Ahora se llama el Carmen de la Victoria, sigue dependiendo de la Universidad de Granada, y cuando la Universidad de Granada organiza algún coloquio, aquí se alojan los invitados, los profesores. En esa misma época, los años 30, comienzos de los 40, destaca un abogado marroquí, un estudiante que estudia en Madrid y que tuvo mucho éxito, que es Mohamed Boulaish. Tú lo conoces perfectamente. Mohamed Boulaish, en los años 40 ya, el otro día estaba un poquito hojeando el ABC de esa época, encontré que tiene uno de los bufetes más importantes de Madrid, con todo un equipo de abogados. Él vuelve a su ciudad, a Tetuán, crea una sucursal de su bufete, y se relaciona con la aristocracia española y se casa con la hija nada menos que del alto comisario, de García Baliño. El alto comisario de Tetuán es como el presidente del gobierno. Y esta familia sigue existiendo hasta la actualidad. El nieto, Karim, ahora es el actual presidente de la Cámara de Comercio de Ceuta. Ellos también se lanzaron, Mohamed Boulaish se lanzó al mundo del turismo, de los negocios, es quien construyó el Hotel Deza. El Hotel Deza, en esa época, a ese hotel venían Elizabeth Taylor, otras estrellas de Hollywood. Bien, ahora paso a hablar de la situación actual, y con ello casi termino, es los inmigrantes marroquíes en España, sobre todo los estudiantes. Eso es un artículo publicado en La Opinión 2012 que habla de los estudiantes marroquíes en España,
estudiantes y alumnos son 154.000, digamos alrededor de 150.000. Estos, en mi libro, La inmigración árabe en España, yo he hecho un trabajo de campo y he dividido a estos estudiantes marroquíes en 3 categorías, los que se encuentran en España. Los que estudian la misión cultural española, que sabemos que una de las más importantes en el mundo se encuentra en Marruecos. Estos estudiantes, cuando van a estudiar en la Universidad Española, están totalmente integrados. La integración empieza aquí, porque ellos ya estudiaron en el sistema español, están integrados pedagógicamente, culturalmente. Cuando van ahí no tienen muchos problemas. Se integran a nivel académico, a nivel social, muchos de ellos se casan con españolas, pero también a nivel político. Ese es un caso representativo. Este señor, Mohamed Sheikh, que estudió en el colegio de Tánger, termina la farmacia en Barcelona, trabaja en una multinacional, luego se afilia al Partido Socialista Obrero Español y ya sale diputado del Parlamento de Cataluña. Esta es la primera categoría. La segunda categoría de estos estudiantes son los que estudian en el sistema marroquí, hasta el bachillerato. Van a terminar su carrera en España. Al comienzo tienen alguna dificultad de integrarse, pero con el paso del tiempo ya se integran sin problema. Pero la tercera categoría es la que más me interesa en mi estudio, no los que llegan a los 18 años o más tarde, sino los que nacen en España. Estos son los hispano-marroquíes, porque según la ley española, la ley de la Unión Europea, toda persona que nace en un país ya lleva automáticamente la nacionalidad de este país. Porque en Europa se utiliza lo que se llama el derecho del suelo, el yo soy. Si tú naces en una tierra, tienes la nacionalidad de ese país sin perder la nacionalidad de origen, si eres, por ejemplo, marroquí, porque Marruecos utiliza lo que se llama el derecho de sangre, el yo sanguinis. Entonces la nacionalidad no se pierde. Entonces estos muchachos hispano-marroquíes, yo los he dividido en mi estudio, en mi libro, en 2 categorías. Hay un grupo que pertenecen a familias con un cierto nivel cultural, que proceden de las ciudades. Estos no tienen mucho problema de integrarse. Y sobre todo se terminan la carrera. Se llegan a la universidad, se integran sin dificultad. El otro grupo son los que proceden a familias que vienen del campo, familias analfabetas, a veces semianalfabetas, muy conservadoras. Estos sí, viven problemas de identidad, de crisis de identidad. Y para terminar, un chiste que es muy representativo, que está explicando lo que estoy diciendo. Este es 2 familias vecinas, una marroquí, una española. La marroquí dice a sus hijos, hablando de su vecina: me gustaría decirle algo, pero creo que nosotros le caemos mal. Y la española dice lo mismo: me gustaría decirle algo, pero creo que nosotros le caemos mal. No podemos entendernos si nos miramos de espaldas. Hay que mirarse en los ojos, en la cara. Esto no se hace. Entonces, claro, si tienes el desconocimiento, tienes la desconfianza, tienes los prejuicios, tienes los tópicos. También lo que estoy hablando de los estudiantes, en lo que reciben de la casa. No olvides las costumbres de tus antepasados. Y la calle, la sociedad en general, ya tiene otro discurso. Adáptate a las costumbres del país que te acoge. Y al final es difícil mantener el equilibrio cuando soplan vientos tan fuertes. Entonces yo creo que los marroquíes o los españoles, que hemos tenido una experiencia, como lo he demostrado, de más de un siglo de convivencia, de integración, podemos superar estas cuestiones. Solamente debemos buscar los mecanismos adecuados. Y muchas gracias.